hermanos que estaban siguiendo la transmisión por esta vía de Justin TV y para todos los hermanos que posteriormente van a estar viendo este video en nuestro canal de YouTube de La Torah Salva y Verdad de Vida, y en las redes sociales como el grupo de Facebook de Verdad de Vida y Congregación Verdad de Vida. Bien, hermanos, en esta ocasión vamos a estar entrando en el tema de hoy, que es el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en la segunda parte. Habíamos dicho la semana anterior que estaríamos ya entrando al segundo capítulo, pero hermanos, revisando estos últimos versos de Hechos de los Apóstoles, hemos encontrado bastante material de investigación y pues ya nos ha copado el tiempo para la enseñanza del día de hoy. Por lo tanto, ya el segundo capítulo lo vamos a ver la próxima semana, si Yahweh lo permite. En la próxima celebración estaremos analizando el segundo capítulo de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, para todos los hermanos que están día a día entrando a al grupo, ahí tenemos una página del grupo de Verdad de Vida, pero también hay un Facebook de Congregación Verdad de Vida. Y posiblemente pues muchos de los que quieren entrar están pidiendo ser, como de hecho hemos encontrado una cantidad bastante considerable de hermanos que han pedido entrar en el grupo de Congregación Verdad de Vida. Bueno, de todos modos está ahí ese Facebook, pero el grupo digamos, del ministerio, de la congregación, donde pues concentramos toda la atención, es el grupo de Verdad de Vida como grupo, no como, digamos, página personal de Facebook. Y nuestra página www.torasalva.hindo.com, le invitamos a que la visite, donde tenemos las herramientas para las investigaciones. Hay dos ventanas de herramientas. Está la Biblia, digamos, una revisión de la Biblia Kadosh, la Biblia Israelita Nazarena, y bueno, y un sinnúmero de herramientas, el diccionario Strong, por ejemplo, que es de mucha utilidad para las investigaciones. Ahora les invito a que abra cada uno su escritura, su Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles vamos a estar viendo en el capítulo número 1. Bien, en el capítulo número 1 habíamos leído desde la semana anterior hasta el versículo número 12. Recordemos que en el versículo número 12 de Hechos de los Apóstoles 1, Yeshua les decía a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén, que era necesario que se queden en Jerusalén. Por cierto, debemos recordar que cuando ellos estaban en Jerusalén, recordemos que Yeshua fue muerto en la festividad de Peshat, o lo que desde el cristianismo se conoce como la Pascua. Eso es importantísimo, hermano, recordar que todo lo acontecido o lo narrado en Hechos de los Apóstoles, la muerte de Yeshua y todo lo acontecido con sus discípulos, fue a partir de las fiestas de Peshat, que es la fiesta conocida como la Pascua, y la fiesta de los panes sin levadura. Luego Yeshua estuvo 40 años con ellos, 40 días con ellos, porque esperaban la venida de la tercera fiesta, que era la fiesta de Shavuot, o fiesta de las semanas, como se conoce desde el pensamiento hebreo. Esa fiesta es conocida como Pentecostés desde el cristianismo. Cuando Yeshua les dice que no se vayan, había pasado 40 días, faltaban 10 días para que se celebre esta fiesta de Shavuot. Entonces los discípulos debían quedarse en Jerusalén para la celebración de esta fiesta, que vendría luego de 10 días. Bien, eso lo vamos a analizar en el capítulo 2 porque es propio, tiene relación
directa con la fiesta en lo acontecido en el capítulo 2. Pero lo importante es que ellos se quedaron en Jerusalén y ocurre que cuando regresan a Jerusalén, dice el versículo número 13, estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, vamos al verso 13, dice, cuando entraron, subieron al piso superior donde se alojaban. Es decir, los discípulos de Yeshua, los emisarios que él había escogido y otro grupo de personas, entre ellas la madre de Yeshua y otras mujeres, estaban pernoctando en los estaban alojando en esta parte superior de la posada, donde se lo conoce como el aposento alto, y ahí se estaban reuniendo. Entonces dice aquí en el versículo 13, cuando entraron y subieron al piso superior donde se alojaban, eran Kefa o Pedro, era Yohanan o Juan, Jacob, el conocido Jacobo, Andrés, Felipe, Toma o Tomás, Bar Simón, el patriota, y Yahuda o Judas, que era el hijo de Jacobo. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres y con Miriam o María, como es conocida, la madre de Yeshua, y los hermanos de él, es decir, los hermanos de Yeshua, porque pues con ellos, con él, estaban sus hermanos también que ya habían entrado a la enseñanza de Yeshua, a la congregación nazarena. Ahora, fíjense que muy importante, por ejemplo, algo que podría ser superficial es lo que nos enseña, por ejemplo, en el sentido de que estaban siempre unánimes y perseveraban en oración. Eso es importante, hermano. Para la vida espiritual nuestra, independiente, individual, es importantísimo la oración, como también digamos, en nuestra vida congregacional. Nosotros, de manera congregacional, tenemos la obligación con nuestro Padre Eterno de orar, hermanos, orar, hacer cánticos, jalel, alabanzas. Eso es importantísimo congregacionalmente. Eso es muy importante porque de eso fortalece, eso ayuda. Y cuando estamos en esta, digamos, reunión, existe una comunicación con nuestro Padre, hay una libertad en el espíritu para que nosotros apartemos esa parte carnal de nosotros por medio de la oración, por medio de la alabanza. Es muy importante la oración, hermanos. Bien, esto es algo, por ejemplo, que Yeshua les enseñó antes de su muerte a ellos. Muy particularmente, ellos en un momento le dijeron, enséñanos a orar. Eso determina pues que ellos, el tipo de rezo, de oración que hacían era algo diferente a lo que Yeshua luego les vino a enseñar. ¿Sí? Esa parte de comunicación directa con nuestro Padre Eterno, porque recordemos que Yeshua incluso criticaba a aquellos dirigentes que lo hacían de manera pública, solo para ser visto, cuando la oración debería ser de una forma muy íntegra, individualmente de cada uno. Por eso le decía, cada uno ore en su aposento, como lo hacía Daniel, ¿verdad? Que también tenemos no solo en el llamado Nuevo Testamento, sino en el conocido como Antiguo Testamento, que es el Tanaj. Ahí tenemos la figura de Daniel, su forma de orar, ¿verdad? Y bueno, y muchos, está la oración de Abacub, la oración de Salomón, de David, y todos cuantos amaban a nuestro Padre y lo seguían, que eran muy compenetrados en su vida espiritual por medio de la oración. Yeshua les enseñaba en el libro de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 40, cuando les dice, cuando estaba con ellos en Getsemaní, estaba reunido con ellos y él estaba orándole al Padre por el momento tan duro y difícil que le venía en el día de su muerte, y les dice Yeshua que permanezcan orando. Es necesario la oración para que el cuerpo, para que la parte carnal de la que mucho enseña Pablo, esa parte que hace lo que el espíritu no quiere hacer, que a veces nos desenfrenamos y cometemos los errores que no deberíamos cometernos, muchas veces, hermanos, y en general es por falta de oración. Yeshua les dice, Mateo 26:40, dice, volvió donde sus discípulos y los halló dormidos y le dijo a Kefa o a Pedro, así que no han podido velar ni una sola hora conmigo. Verso 41, manténgase en alerta,
oren para que no caigan en tentaciones. El espíritu en verdad siempre está dispuesto, pero la carne es muy débil. Entonces eso es algo muy, pero muy importante y que debemos resaltar. A veces leemos la escritura y no le ponemos la atención debida, por eso se nos pasan los versos sin que se queden en nuestro corazón, en nuestra mente, para ser conforme a lo que se nos ha enseñado por medio de la escritura. La oración, hermanos, no puede apartarse de nuestra vida, no puede apartarse, porque es ahí donde se debilita la carne. Yeshua no les enseñó a sus discípulos para que luego hagamos oídos sordos de eso y no le pongamos atención. Ahora continuemos con el estudio de Hechos de los Apóstoles. Vayamos al versículo número 15. Hechos de los Apóstoles 1, verso 15 dice: en estos días Simón Kefa o Pedro se puso de pie en medio de los hermanos reunidos, que eran como 120 personas. Entonces, dice acá que vimos en el verso anterior que ellos se reunieron y que estaban en una posada, ¿verdad? Porque ellos no eran de Jerusalén. Eso es algo que debemos entender. ¿Por qué estaban en una posada? Porque Yeshua les dijo, no se vayan. No es que se iban a ir al extranjero, que se iban a ir de Israel renunciando a ser hijos de Israel. No. Ellos provenían de otro lugar. Recordemos que ellos fueron levantados desde Galilea, ¿verdad? Entonces, a 100 kilómetros, dice acá el hermano, y que tenía más o menos 3 o 4 días de camino a Jerusalén. Entonces le dice, no se regresen, no se vayan, quédense acá en Jerusalén, y por eso estaban hospedados en un lugar donde, por el número de personas, me imagino yo que estaban en la parte alta, pues digamos, una parte de la casa completa que ellos estaban alquilando, ¿verdad? Esa era una renta, ¿verdad?, que estaban pagando ellos en esta posada. Bien, entonces dice que en aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos donde estaban reunidos, y eran alrededor de 120 personas, dice. Verso 16. ¿Y qué dijo Pedro? Verso 16 dice: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en las cuales el Espíritu de Santidad, o el Ruach HaKodesh, habló de antemano por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Yeshua. Verso 17. Porque él se contaba entre nosotros y tuvo parte con nosotros en este ministerio. Verso 18. Este hombre adquirió un campo con la recompensa de su injusticia, luego cayó de cabeza, se reventó por en medio y se derramaron todas sus entrañas. Y esto llegó a saberlo todos los habitantes de Jerusalén, de manera que aquel campo lo llamaron en su lengua Shelet Dam, que quiere decir campo de sangre. En la Reina Valera dice Aceldama. Aceldama dice. Entonces acá vamos a analizar, antes de seguir, hermano, precisamente que es la parte más larga de la investigación. Acá nos vamos a detener para analizar lo que acabamos de leer, estos 4 versículos. Primeramente, Pedro se levanta a predicar, se levanta a darle un mensaje a los que estaban con él, y dice, habiendo sido escogido 12, hoy nos contamos 11, porque falta Judas, ¿verdad? Judas Iscariote, se refiere al conocido Iscariote, que era parte de nosotros, pero ya no está, porque él fue el guía de los que prendieron a Yeshua. Y dice acá que con el dinero, con el precio que él pactó por entregarlo a Yeshua, dice que compró un campo que en su lengua, así en la lengua de Judas, ¿verdad? Que en la lengua de Judas se dice Shelet Dam, así dice la palabra de donde toma la Reina Valera para poner Aceldama. Y cuando usted se va al diccionario Strong con la referencia que tiene la codificación de Aceldama, que es la G148, lo lleva a una referencia hebrea
que dice que el origen de la palabra Seldama es una palabra hebrea, una palabra compuesta, compuesta de una palabra hebrea que proviene a su vez de una palabra aramea que se escriben igual, ¿verdad? Chelek Dam. Entonces, ¿qué nos dice con esto? Que Judas hablaba hebreo, porque dice en su propia lengua, es decir, en la lengua de Judas, se dice Shelet Dam, que significa campo, terreno o lote para sepultura. Eso significa Aceldama, que es en griego, y Shelet Dam, que es en hebreo. Pero algo importante que resaltamos en esta parte es que hay varios investigadores que dicen, por ejemplo, que Judas era romano. Entonces, con esto que escribe acá este autor, el autor de Hechos de los Apóstoles, que ya vimos que posiblemente es Lucas, ¿verdad? Por la relación muy directa que tiene en cuanto a su forma de escribir, ¿verdad? A su forma literaria y a todo lo que relaciona con el libro de Lucas. Entonces, es muy posible que fue Lucas. Él dice que, el autor de este Hecho de los Apóstoles, dice que en la lengua de Judas, ¿verdad? Se decía Chelek Dam, es decir, él hablaba hebreo, era un hebreo. Y hay historiadores, por ejemplo, que dicen que él era hijo de unos saduceos, que era de origen hebreo, ¿verdad? Y que era hijo de dos levitas, de dos, digamos, personas que eran de la secta de los saduceos y que vivía en Judea y que luego se fueron y se trasladaron, emigraron hasta Jericó. Luego escuchó de Juan el Bautista y cuando escuchó de Juan el Bautista quiso seguirlo a Juan el Bautista. Es así como llega al conocimiento de Yeshua. Y sus padres, cuando vieron que él fue a seguir a Juan el Bautista, sus padres pues, digamos, se alejaron de él porque ellos eran saduceos y no creían en la resurrección, de la que luego pues conocemos que era parte de la predicación o enseñanza de Yeshua, ¿verdad? Entonces acá encierra muchas cosas que tenemos que saber, hermano, que tenemos que conocer y que tenemos que ver con mucha madurez. Acá no nos vamos a cerrar en decir, no, es que lo que tengo acá, esto que tengo acá, esto es santo, que este libro es santo. No, hermanos, santa, Kadosh, es la palabra que dijo el Eterno verdaderamente. Siempre recordemos que después estos libros ya tuvieron manipulación humana, ¿verdad? Y también, hermanos, vamos a reconocer otros aspectos, no solo la manipulación humana, sino vamos a reconocer otros aspectos que son propios de un ser humano, como algo que vamos a ver que no es una contradicción de la escritura, sino que es ya un aspecto netamente personal humano de algún autor. Por eso ya vamos más adelante. Ahora estamos revisando que Judas efectivamente era hebreo, y Yeshua no cogió a ningún extranjero, hermano, sino entre los 12 escogidos eran israelitas y Judas era un israelita. Judas tenía el perfil de ser una persona idealista, una persona que anhelaba que el reino se restituya, una persona que creía en la escritura de que venía el Mesías a restituir el reino de Israel, y ese era un anhelo, ese era su ideal. Pero al ver que Yeshua no, según su criterio, hermanos, porque aquí también juega el criterio de las personas, la interpretación personal, por ejemplo, que él tenía, era de que iba a venir el Mesías, ¿verdad?, a levantar una vez más el trono caído de David, pero de una forma muy, muy física, hermano, muy literal. Y cuando ve que se encuentra con un Mesías, con un, digamos, con un líder que en su momento fue Yeshua para ellos, le ve un perfil totalmente diferente a su ideal, a lo que él creía que debía ser. Entonces comenzó a debilitar en él esa fe en ese personaje que en su momento era Yeshua, su líder. Entonces eso hay que entender también, hermano, la parte humana, porque hasta allá debemos ir a tratar de entender todo lo que ocurrió.
No solamente quedarnos con lo que nos contaron, porque esas son ideas preconcebidas que vienen de miles de años y que torcieron la verdad. Entonces ya vimos que Aceldama es una palabra compuesta, ¿verdad? Que es Chelet Dam, dos palabras hebreas, la una codificada con la H2506, Chelet, que significa campo, porción o terreno. Y la otra que es Dam, que es codificada con la H 1818, que significa sepultura. Bien, otra cosa, Judas es conocido como el Iscariote. ¿Qué significa Iscariot? Porque en hebreo, digamos en griego, viene de una palabra que dice Iscariot, ¿verdad? De ahí sale el Iscariote. Pero, hermanos, en hebreo es Ish, que significa hombre, y Keuriot, que es una ciudad de Jerusalén que se llama, que tiene ese nombre, Kiriot. Entonces significa hombre de Kiriot. ¿Ya? Es una de las ciudades de, sí, pero de la región de Jerusalén, cercana a Jerusalén. Exactamente, sí. Entonces, eso es lo que significa. Entonces, a él lo que le decían, él era judío, a él lo que le decían era Judas, el que es, el hombre que es de Kiriot. Eso era, así era como se lo conocía. Judas Iskiriot, hombre, porque Ish es hombre en hebreo. Judas, hombre de Kiriot. Exactamente, como le decían Yeshua de Nazaret, o como le decía Pedro, cuando le dijeron, tú eres Galileo y te conocemos por tu dialecto, digamos por tu acento, no por tu dialecto, por tu acento. Entonces, esa es simple el conocerlo como Iscariote. Iscariote no era su apellido. Claro, era una forma para reconocerlo de quién se trata, de quién se estaba hablando. Yahuda o Judá, el que viene de Iscariot, o el hombre que viene de Kiriot. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro de Josué, sus primeros capítulos, ustedes se van a dar cuenta que en la repartición a Judá, a la tribu de Judá, que le toca ese sector, ustedes van a ver que a ellos le reparten precisamente esta ciudad que se llama Kiriot. Ahora bien, hay algo importante, hermanos, que nosotros siempre debemos investigar, es todos estos detalles, para entender, por ejemplo, por qué es que se formó un movimiento antisemita que llegó a la barbarie, a matar a mucha gente, y llegó al corazón de los judíos también ese odio de haber sido perseguido por tanto tiempo, que también ellos han causado muchas muertes. Y fíjense ustedes, por ejemplo, la famosa frase esa que se ha hecho muy famosa, por ejemplo, Judas el traidor. Judas es un nombre que proviene directamente de Judá, ¿verdad? Directamente proviene. Es un nombre semita, ¿verdad? Que proviene del mismo origen. Judío proviene del mismo origen semita. Judá, judíos, y Judá proviene de lo mismo. Al decir, en aquella época cuando se empezaron a perseguir a toda persona de origen semita, esa frase sirvió de mucho, hermanos, para que se siembre ese odio contra los judíos. Judas el traidor, el que llevó a la muerte o el que acompañó a los que mataron a Yeshua. Eso causó gran trastorno en el mundo de esa época, a tal punto que comenzaron las persecuciones contra el pueblo semita debido a esta manipulación. Hermano. Eso es importante que nosotros sepamos. Judas el traidor, y nunca se dieron cuenta de todo el contexto de la escritura, del acontecimiento, o cuál era el perfil de Judas, por qué Judas actuó de esa manera, que de todos modos, pues él tendrá que rendir cuentas de lo que hizo, y pues el castigo le corresponde a nuestro Padre eterno. Bien, ahora vayamos a lo que dice el versículo número 18. En el versículo número 18 dice que este hombre, dice que compró un campo, ¿verdad? Que compró un campo que se llama Aceldama, dice la Reina Valera,
que es Chelet Dam en hebreo. Que compró ese campo, dice acá el escritor o el autor, de hecho, de los apóstoles, que, como les decía, llegamos a la conclusión que posiblemente sea Lucas. Que Lucas dice que él compró un campo y que él cayó de cabeza en ese campo y que se destrozó. Que se destrozó y que fueron muertos. Dice que fueron muertos. Entonces vamos a hacer el análisis de esto porque se ha armado durante cientos de años una gran polémica, hermanos, sobre todo de los judíos con la doctrina cristiana. Se ha armado una gran polémica respecto de lo que parecería ser una contradicción de la Escritura. Parecería ser una contradicción de la Escritura, pero adelante, hermano, tome asiento nomás, pase, tomen asiento. Es que estamos en una predicación en vivo a través de la red de internet. Como les decía, hermanos, estamos analizando lo que dice el versículo número 18 de Hechos de los Apóstoles. Acá tengo una Biblia sin esa. En el versículo número 18 de Hechos de los Apóstoles, cuando dice que Judas, con el precio que obtuvo de haber entregado al Mesías, al conocido Jesús, que realmente en hebreo se llama Yeshua, que con ese precio supuestamente compró, dice acá Hechos de los Apóstoles, compró un campo o un terreno, ¿verdad? Que la Reina Valera traduce como Aceldama, que en hebreo es Chelet Dam, que significa campo para un cementerio, que él compró ese campo y que de ahí cayó de cabeza y sus entrañas se reventaron, dice Hechos de los Apóstoles. Los judíos asumen que hay una contradicción porque en Mateo dice diferente. Entonces leamos Mateo 27:3. El libro de Mateo, en el capítulo 27, en el versículo número 3, les recuerdo a los hermanos que están en el canal de Justin que el chat no está disponible debido a que han entrado muchas personas y se armaban muchas polémicas e insultos que realmente pues no creo que no es adecuado para nosotros que somos creyentes, que estamos buscando una verdad y que debemos conducirnos de una manera espiritual, no carnal, entrar en ese tipo de polémicas que llegue a ese nivel. Por eso nos hemos visto en la obligación de bloquear el chat. Y si tienen algún mensaje, hermanos, ustedes lo pueden hacer debajo de las publicaciones o a escribirnos a nuestro sitio, ya sea en la página o a través de nuestras redes sociales. Bien, entonces vamos a analizar Mateo 27:3. En Mateo 27:3 dice de la siguiente manera, que no guarda la misma relación que ha hecho los apóstoles, pero lo vamos a analizar, porque personalmente no creo que sea contradicción de la Escritura. Mateo 27:3 dice, entonces Judas, el que lo había entregado, al ver que lo condenaban, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Verso 4. Y dijo, yo he pecado entregando sangre inocente, pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Versículo 5. Entonces él arrojó las piezas de plata dentro del santuario y se retiró. Luego fue y se ahorcó. Miren la diferencia entre lo que dice Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles dice que él cayó de cabeza y que sus entrañas, y que se reventó y sus entrañas se regaron, ¿verdad? Y que él compró el campo. Y acá leemos en Mateo que narra, que dice que él devolvió las 30 monedas de plata y que se retiró. Y que luego se ahorcó. Miren la diferencia. Yo no veo contradicción. Ya lo vamos a analizar. Miremos la diferencia. Recordemos algo. El conocido Nuevo Testamento no son libros, digamos, proféticos, excepto Juan, digamos, lo que escribió Juan, que es Apocalipsis, ¿verdad? Y sí creo yo el Evangelio de Juan. Luego, los 3 evangelios, lo que tenemos que entender, hermanos, es que son autores que están narrando los hechos ocurridos en el tiempo de Yeshua. Son libros de historia de lo que ocurrió. Porque veamos que, por ejemplo, Matillahu o Mateo
¿verdad? Que fue uno de los que caminó, porque posiblemente Mateo fue uno de sus discípulos, el que escribe el libro de Mateo. Entonces él narra lo que vio porque él sí vivió. Pero ya vamos a analizar algo que dice Lucas, por ejemplo, para que no creamos que hay contradicción en la Biblia, porque los judíos dicen, por ejemplo, y no creen en el Nuevo Testamento, porque dice que hay contradicciones en el Nuevo Testamento. Entonces veamos, sigamos con lo que dice. Entonces, en el verso 5, entonces él arrojó las piezas de plata dentro del santuario y se retiró, y luego fue y se ahorcó. Verso 6, y los principales sacerdotes recogieron las piezas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Entonces ahí tenemos que ir al estudio de la Torá o de la ley de Moisés, cuando se les ordena, o Yahweh, Dios, le dice a los sacerdotes que en el templo, digamos en el arca donde se recogían las ofrendas, no podía haber dinero que sea producto de tomado de algo abominable, ¿verdad? Exacto, o dinero sucio como lo podríamos decir hoy. Entonces los sacerdotes acertadamente, luego que le habían pagado a Judas por entregar a su maestro, al Mesías, esa plata ya manchada de sangre, ¿verdad? Porque pues iban a matar al Mesías, sabían que no podían ponerla otra vez en el cofre de las ofrendas, entonces fueron y compraron un campo para que sea un cementerio de extranjeros. Entonces, versículo 7 dice, y después de consultar entre ellos, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Verso 8. Dice, por eso aquel campo se llama campo de sangre, o en griego, en Hechos de los Apóstoles le dicen Aceldama, que traducido es campo de sangre o campo para sepultura. Y así dice que lo llaman hasta el día de hoy, es decir, hasta el día que se escribió este libro de Mateo. Versículo número 9. Entonces se cumplió lo que declaró el profeta Jeremías. Aquí, por ejemplo, fíjense que los judíos hacen un gran estudio y una gran polémica diciendo que por eso no creen en el Nuevo Testamento. Porque acá el autor de Mateo dice en el versículo 9 de Mateo 27, entonces se cumplió lo que declaró Jeremías, ¿verdad? ¿Qué dice que se cumplió? Esto dice que supuestamente Dios dijo Jeremías. Dice, y recogieron las 30 piezas de plata, precio del que fue tasado, según la tasación de los hijos de Israel. Entonces, aquí, hermanos, hay un pequeño error, no contradicción de la Escritura. ¿Cuál podría ser el error de lo que hemos investigado? Mateo, cuando escribió, recordemos algo, hermano, esto se escribió hace 2000 años, ¿verdad? Posiblemente los autores, los discípulos de Yeshua, escribieron, como el caso de Juan, que escribió en el año 91, es decir, cuando él tenía más de 100 años. Mateo también se escribió en el ocaso ya de la vida del autor, ¿verdad? Terminando posiblemente el primer siglo. Entonces, ¿qué ocurre, hermanos? Antes no habían computadoras, no habían máquinas de escribir, recordamos que siempre utilizaban escribanos. Mateo era un escribano porque él era un publicano, ¿verdad?, que sabía de letras. Cuando él escribe el libro de Mateo, él sabía lo que decía el Antiguo Testamento, en este caso el libro de Jeremías o el libro de Zacarías. Vamos a ver una relación que hay aquí. Él recordó la cita que dice el Antiguo Testamento cuando dice que tasaron por precio a nuestro Dios, a Yahweh, que es su nombre, por 30 piezas de plata. Pero ¿qué resulta, hermano? Que la Reina Valera tiene una concordancia bíblica que dice que eso está escrito en el libro de Zacarías. Pero Mateo dice que estas son palabras de Jeremías. Recorriendo todo el libro de Jeremías no encontramos esa cita bíblica. Entonces posiblemente el autor de Mateo estaba recordando que la Biblia, que la Escritura dice esa frase, pero él pensó que era Jeremías, cuando realmente quien dijo eso fue Zacarías, ¿verdad? Y eso ya lo vamos a analizar. Ahora, ¿será contradicción aquello de que Mateo dice que Judas se ahorcó
y que quienes compraron el campo para el cementerio fueron los sacerdotes, no fue Judas. En cambio, en Hechos de los Apóstoles dice que fue Judas y que ahí él cayó y murió. Ahora, vayamos a Lucas 1:1 y ahí vamos a encontrar una explicación. En Lucas capítulo 1 versículo 1 dice así: ya que muchos han intentado coordinar u ordenar las narraciones de las cosas que se han verificado plenamente entre nosotros, según nos las transmitieron desde el principio, quienes fueron testigos presenciales y ministros del mensaje, me ha parecido bien a mí también, después de haberlo investigado con toda diligencia desde el comienzo, escribirlo en orden. Esa es la clave, hermanos. Él no fue un testigo presencial, él mismo lo está diciendo, el mismo autor. Dice que él recibió de quienes fueron presenciales desde el principio. Y que, como muchos han hecho, trataron de ordenar toda esta historia, lo que ocurrió, y decidieron, en este caso, autor de Hechos de los Apóstoles, que como les digo, todo hace relación a que es Lucas, escribió, ¿verdad? Pero escribió ¿cómo? Investigando, hermanos. Entonces, haciendo una investigación, él, Lucas en este caso, recopiló, ¿verdad? Recopiló toda la información y escribió el Evangelio de Lucas y también el Hecho de los Apóstoles. Entonces, ¿qué ocurre, hermano? Cuando Lucas dice, por ejemplo, que Judas compró a Aceldama o el cementerio, el terreno para el cementerio, ¿qué podríamos asumir nosotros si lo hacemos de una manera objetiva? Como en Mateo dice que él devolvió las 30 monedas y que los sacerdotes la tomaron, no la podían regresar al cofre, sino que fueron y compraron un terreno para cementerio. ¿De quién era el dinero? Ya no era de los sacerdotes, era de Judas, porque a Judas se lo pagaron. Entonces, podría ser que el autor de Hechos de los Apóstoles, en este caso Lucas, interpretó que si el dinero con que compraron el cementerio, las 30 piezas de plata, ¿verdad?, eran de Lucas, porque él las había recibido como pago, aunque él las devolvió, y de todos modos el terreno era de Lucas. Y cuando se compró el terreno para cementerio, el famoso Aceldama, siempre iba a ser como comprado por Judas, porque fue él el que recibió el dinero. Entonces eso es simplemente forma de interpretación de las cosas o de los acontecimientos. Él interpretó y entendió que el campo, de todos modos, es como que lo haya comprado Judas, porque las 30 monedas de plata, las 30 monedas de plata se las dieron a él por entregar a Yeshua, ¿verdad?, al Mesías. Entonces, yo entiendo que está acertado cuando él dice que Judas lo compró, porque fue con el dinero que le dieron a él. En lo que no encuentro una relación, por ejemplo, es en la forma de cómo murió Judas, porque en Mateo dice que se ahorcó y en Hechos de los Apóstoles dice que él se cayó de cabeza y que sus entrañas se derramaron, ¿verdad? Entonces, si se ahorcó, pues, y se rompió, por ejemplo, la rama, vamos a suponer que se ahorcó en un árbol, y si la rama se arrancó, pues posiblemente se pudo ver destruido, ¿verdad? Y sus entrañas se derramaron. Pero en todo caso, no hay referencia histórica de cómo aclarar si realmente murió ahorcado o murió de otra manera. No hay una referencia histórica, aunque la escritura nos va a dar unos parámetros que nos puede ayudar. Investigar, no quedarse con lo que dice. Es que ese es el grave error. O sea, el grave error es decir, no, yo tengo aquí este libro y este libro es santo y ahí me quedo. No, hay que investigar. Claro, por ejemplo, acá nosotros sabemos que el libro de Marcos, por ejemplo, tiene varios versos en el último capítulo de Marcos 16 que están aumentados por la Iglesia Católica.
Porque la Reina Valera es una Biblia que proviene del catolicismo, porque Casiodoro Reina era un sacerdote católico y Cipriano Valera, que hizo la última revisión, era otro sacerdote católico. Entonces ellos siempre trataron de mantener la doctrina católica encerrada en la Escritura para que el mundo viva confundido. Y de ahí hemos tomado los que siempre hemos estado en el movimiento evangélico y hemos tomado esos errores como verdaderos, y de ahí es donde ha habido mucha confusión que no se ha podido hasta hoy en el movimiento cristiano evangélico descifrar, pero eso por falta de investigación. Por eso hay que investigar, hay que conocer la historia de Israel, hay que conocer la cultura de Israel, hay que conocer el idioma de Israel y tratar en lo posible de ir a los escritos originales para poderlo entender mejor. Claro, eso sería escudriñar. Por eso siempre se nos dice, se nos ordena, escudriñen las escrituras. Ahora bien, vayamos al libro de Mateo. Estamos en Mateo 27, vamos al versículo 9. Y dice: entonces se cumplió lo que declaró el profeta Jeremías. Vamos a aclarar esto. Entonces se cumplió lo que dice el profeta Jeremías cuando dijo: cogieron 30 piezas de plata, precio del estimado, dice la Reina Valera, según su estima, ¿verdad? Según el estima de los hijos de Israel. Bien, y lo dieron para el campo del alfarero como se me ordenó. Ahora vayamos a ver si es verdad que Jeremías dijo eso. Hemos buscado en todo el libro de Jeremías y resulta que no encontramos esa cita. Pero sí la encontramos en la concordancia que nos da la Reina Valera en cuanto a Zacarías. Miren lo que dice en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 11 versículo 12. En Zacarías 11:12 dice: entonces les dije, si están satisfechos, páguenme a mí mi salario, si no, no lo hagan. Así que pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Aquí están las 30 monedas de plata. Cuando nuestro Dios, ¿verdad? Que así lo hemos conocido desde el cristianismo, Dios, pero lo hermoso y lo que ya deberíamos de ir aprendiendo es llamarlo por su nombre original hebreo, que se llama Yahweh. Entonces, nuestro Padre Yahweh les dice por medio de Zacarías, luego de que Él los liberó del caudillismo de los hombres, luego que los liberó de eso, les dice: estimen el precio con el que me van a pagar. Y de una forma literaria, ¿verdad? Haciendo un sarcasmo, sarcásticamente, dice el profeta Zacarías que pesaron la estima hacia nuestro Dios, el precio hacia nuestro Dios, 30 monedas de plata. Imagínense, las mismas 30 monedas que coincidencialmente le pagaron a Judas por traicionar al Mesías. O sea, pesaron 30 monedas de plata por su Mesías, por el que lo venía a liberar. Imagínense, coincide con lo que dice el profeta Zacarías. Entonces, ¿qué pasó? Hay una contradicción en la escritura porque Mateo simplemente se equivocó o cometió, tuvo el momento que escribió, estaba pensando en esta cita que sí existe, pero que la dijo Zacarías y no Jeremías. Es un error humano porque tenemos que entender que Mateo era humano. Mateo no era Dios. Como cualquier humano pudo cometer un error que de hecho está demostrado que lo cometió. Pero no es que no sabía la escritura. Él sabía que existía esa cita, pero lo que no recordó es que no la decía Jeremías, sino que la decía Zacarías. Eso es todo. Y es humano. Y como humano, porque ser santo, hermano, no es que le salgan unas alas, no es que sea una persona que no le sale sangre de su cuerpo, o que es una persona extraña, diferente. No, es un hombre. Santo es porque cumple la voluntad del Eterno. Santo es porque se apega a lo que el Eterno quiere que sus hijos hagan. Pablo dice: cuando yo cometo una falta, mi carne hace lo que mi espíritu no quiere que haga. Es decir, él siendo santo, porque trataba de hacer la voluntad del Eterno, dice que a veces su cuerpo hacía lo que su espíritu no quería. Entonces era un hombre común y corriente, que pudo haber cometido errores, como de hecho acá está en la escritura que hizo, o el libro, o la carta, el Sefer, como se dice en hebreo, que escribió Mateo, tuvo ese pequeño error pensando que Jeremías decía esto y lo dijo Zacarías. Eso es todo, no hay otra cosa, no hay contradicción en la escritura.
Los judíos pretenden decir que no creen en el Nuevo Testamento porque supuestamente hay contradicción, pero no hay contradicción, hermano. Ahora, veamos cuál es lo que ocurre, por qué sarcásticamente, porque eso es importante, por qué sarcásticamente Zacarías, ¿verdad? O sea, Dios habla por la boca de Zacarías diciendo, ahora pesen lo que ustedes me estiman, y dice que el pueblo solamente lo estimó con 30 monedas de plata. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ese era el precio de los esclavos. Por eso es importante que cada uno de nosotros escudriñemos y tengamos la escritura acá, hermanos. Toda la escritura, no un verso, dos versos, como es común hacer desde los púlpitos cristianos. Cuando nosotros fuimos predicadores cristianos, acá el hermano Marcelo, que también fue predicador cristiano, nos subíamos al púlpito con 2 o 3 versos del Nuevo Testamento y con eso hablábamos una hora de lo que se nos ocurría. No, la escritura, una enseñanza tiene que ser basada, hermanos, en toda la escritura, sobre todo el Antiguo Testamento. No se lo puede desechar porque ahí está la base fundamental de la verdad del Eterno. Exacto. En la época de los discípulos, de los apóstoles, enseñaban con el Antiguo Testamento porque no estaba escrito. No estaba escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento escribieron los evangelios a partir del año 60. A partir del año 60 empezaron a escribir. Imagínense. Pero ellos, todos esos 60 años, o esos 30 y pico de años después que murió el Mesías, ellos enseñaron, ¿verdad? El conocido evangelio, las buenas nuevas. Entonces, ¿cómo enseñaron? Con el Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento, hermano. Eso es importante. Entonces, ¿por qué dice sarcásticamente, ustedes estimaron mi precio con lo que me van a pagar mi salario, 30 monedas de plata? Sarcásticamente. Nuestro padre era el rey, es el rey, y como rey jamás se le puede estimar en 30 monedas de plata, porque 30 monedas de plata es el precio de un esclavo. Veamos en el libro de Éxodo, los hermanos que ya manejan el hebreo, acá hay una Biblia. Los hermanos que ya manejan el hebreo, estamos con el libro de Shemot, o Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 21, en el versículo 32, Éxodo 21, 32, dice de la siguiente manera. Pero el buey, dice, pero si un buey cornea o embiste a un esclavo o a una esclava, le pagará 30 chequeles, dice acá. Yo estoy leyendo de la Biblia israelita nazarena, ¿verdad? En la Reina Valera dice 30 monedas de plata, ¿verdad? Pero si el buey cornea o embiste a un esclavo o a una esclava, le pagarán 30 monedas, ¿verdad? 30 chequeles. Éxodo 21, 32. Pero si el buey, repito otra vez, Éxodo o Shemot 21, 32, pero si el buey embiste o acornea a un esclavo o a una esclava, le pagará 30 chequeles en hebreo, o 30 monedas, o 30 ciclos, dice la Reina Valera, ¿verdad? Porque ciclos era una moneda que era común en la época de los apóstoles, pero el ciclo no era la moneda hebrea. Entonces dice, 30 monedas de plata al amo y van a apedrear al buey. Entonces aquí, ¿qué entendemos? Que 30 monedas valía un esclavo. Y sarcásticamente dice nuestro Padre Eterno por boca de Zacarías, ustedes han estimado mi precio, después que lo liberté del caudillismo de los hombres, 30 monedas de plata. Es decir, le pusieron el precio de un esclavo, cuando él era el rey. Imagínense esa forma sarcástica. Y eso fue lo que ocurrió, porque cuando prendieron al Mesías, cuando Judas lo entregó, le pagaron 30 monedas. Es decir, lo estimaron por el precio de un esclavo, cuando él era el rey. Él estaba ungido para rey. Imagínense esa maldad, esa dureza de corazón de los hombres, cómo estimaron a nuestro Padre Eterno con el precio de un esclavo. Ahora, todo este contexto, hermano, es importante conocerlo. Es fácil tomar una escritura, decirse predicador o autollamarse pastor o predicador, levantar una iglesia, cobrar el diezmo, congregar personas para ser una persona líder importante, proclamado por los seres humanos, por las personas, y luego tomar ventaja de tener personas que puedan aportar con el predicador, diciendo que tienen que diezmar la 10ª parte
de su sueldo y vivir de eso. Eso es fácil, hermano. Eso lo podríamos hacer nosotros también, pero gracias a Dios nunca lo hemos hecho ni cuando fuimos pastores cristianos. Siempre veíamos de una forma diferente ese tema del diezmo, porque no nos cabía en la cabeza tener que cobrar por ir a llevar un mensaje. Eso nunca lo coordinamos hasta que cuando investigamos nos dimos cuenta que es un total error y es una forma, digamos, llena de, digamos, exacto, o sea, aparte de ser, o sea, se confluye en que el corazón se vuelve malo, porque eso es un pecado que es la codicia, hermano, la codicia. Fíjese que Pablo enseña en el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, ya se los he enseñado, cuando dice, yo no he codiciado ni oro ni plata, nada de nadie. Con mis manos he trabajado y he enseñado que cuando tengan necesidad, trabajen. Y así les enseño todo, para las propias necesidades y para las necesidades de los demás. No cobrar diezmo porque eso, el diezmo sí es un mandamiento, pero es muy específico para el pueblo de Israel. Y dice, cuando entren a la tierra que yo les doy, ustedes van a diezmar la 10ª parte de lo que produce la tierra. Es muy específico. Y además dice que en el único lugar donde tiene que llevar el diezmo era el templo de Jerusalén, y que alfolí, que no es la ranurita del púlpito, sino que en hebreo alfolí significa bodega para guardar los granos. Esa información es la que no conoce y por eso se deja sorprender de las personas que utilizan el verso de Malaquías para decir que los que no diezman le están robando a Dios, porque no entienden lo que dijo Malaquías. Que ya es una enseñanza que la tenemos en nuestra página en www.torasalva.yindo.com. La enseñanza se llama diezmo, negocio de las iglesias. Ahí está especificado qué era lo que ocurrió cuando Malaquías, en Malaquías 3, habla respecto del diezmo. Bien, entonces vamos a analizar ahora la muerte de Judas, hermano. Ya hemos visto lo de las 30 monedas de plata, que por cierto, revisando Jeremías, sí encontré este verso, que es el único verso en el que habla de comprar un lote, que posiblemente Mateo estaba pensando que eso fue lo que dijo Jeremías, porque Jeremías sí habla de comprar un lote. Es decir, nuestro Padre, nuestro Dios, Yahweh, sí le dijo a Jeremías que compre un lote, pero no en 30 monedas de plata, sino en 17 monedas de plata. Vamos a ver Jeremías, capítulo 32, versículo número 6. Jeremías, capítulo 32, versículo 6, dice así, para los hermanos que muchas veces se sienten ofendidos, que no creo que sea el hecho, cuando dice que, ¿por qué mencionamos los nombres griegos y no los nombres hebreos? Hermanos, nosotros en nuestro ministerio cada día vienen personas que no tienen idea ni siquiera de que hay que leer las escrituras en hebreo. Vienen hermanos que son de la iglesia cristiana, todos los días entran al ministerio y no podemos nosotros dirigirnos en una forma hebrea, porque no nos van a comprender, no van a saber de qué estamos hablando. Siempre han criticado eso, pero yo les digo que siempre que ustedes vayan a enseñarle a alguien, cuando ustedes tengan la oportunidad, tienen que utilizar, si es posible, la Reina Valera, porque es ahí de donde ellos conocen. Entonces, para los hermanos que ya saben que se llama Yirmeyah, este profeta, el profeta Yirmeyah o Jeremías, en el capítulo 32, en el versículo 6, dice así, Jeremías dijo, llegó a mí palabra de Yahweh diciendo, o palabra de Jehová, dice la Reina Valera. Bien, ya sabemos que no es Jehová porque la J no existe en hebreo, se llama Yahweh. Dice, Jeremías dice, y vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hananel, hijo de tu tío Salum, vendrá a ti para decir, compra mi tierra que está en Anatot, porque tú eres el próximo en sucesión para redimirla por compra. Aquí tenemos que entender lo que está pasando. Si no sabemos las leyes de nuestro Padre, no vamos a comprender nada. Resulta que solo los parientes podían redimir la tierra de una persona, no un extranjero, no una persona de otra tribu. Tenía que ser un pariente de la misma tribu. No podía, por ejemplo, uno de la tribu de Judá comprar o redimir el territorio o la tierra o el lote
de uno de la tribu de Aser o de la tribu de Benjamín. No podría, hermanos. Eso lo prohibió el Eterno. En la Torá dice, en la ley de Moisés dice, que eso no se puede hacer. Entonces por eso nuestro padre le dice a Jeremías, como tú eres el pariente más cercano de Hananel, que es hijo de tu tío, tú tienes que redimir esa tierra y tienes que comprarla. Eso es importante que sepamos. Por eso debemos escudriñar toda la escritura. Bien, verso 7, estamos en Jeremías 32. Dice, Hananel, hijo de tu tío Salún, vendrá a ti para decir, compra mi tierra que está en Anatot. Anatot era la región, la ciudad. Porque tú eres el próximo en sucesión para redimirla por compra. Verso 8. Dice, y tal como había dicho Yahweh, mi primo Hananel vino donde mí al patio de la prisión. ¿Por qué dice al patio de la prisión? Recordemos que el profeta Jeremías fue hecho prisionero por el rey, el último rey que tuvo Judá antes de que Babilonia lo invada, ¿verdad? Cuando él vino a profetizarle y a decirle que Judá iba a caer en manos de los caldeos, en manos del rey de Babilonia. ¿Y qué hizo el rey? El rey lo metió en la prisión, ¿verdad? Entonces dice que su primo vino al patio de la prisión donde él estaba prisionero y le dijo que le compre la tierra que él tenía en la ciudad de Anatot. Bien, entonces, dice, en el versículo número 8 estamos leyendo. Vino donde mí al patio de la prisión y me dijo, por favor, compra mi tierra que está en Anatot, en el territorio de Benjamín, porque el derecho de sucesión es tuyo y tú tienes el deber de redimirlo y comprarlo. Entonces comprendí que era verdaderamente la palabra de Yahweh. Versículo número 9. Así que compré la tierra de Hananel, mi primo, la cual estaba en Anatot. La pesé. Mire cuánto pagó, dice. La pesé. Esto es una forma hebrea de hablar, no es que pesó la tierra, sino que estimó el precio. O la, ¿qué sea? La cotizó, digámoslo así, para que, creo que es una palabra que la pueden entender en todos los países donde los hermanos nos siguen, porque recordemos que en Europa tienen una forma de hablar. Hay hermanos que ya están entrando de Asia, hay un hermano de África que por cierto habla francés, que casi no nos entiende, dice el hermano, y hay otros hermanos de Centroamérica y de otros países de acá de América que tienen otra forma de hablar, ¿no? Es decir, han agregado diferentes, ¿qué serán? Dialectos, ¿verdad? Bueno, acá se pueden decir dialectos. Entonces dice que pesó o estimó o tasó el precio. Estábamos en el versículo número 9. Dice, y le pesé o le estimé o le calculé el precio, 17 chequeles, dice acá en esta Biblia hebrea. 17 chequeles, en la Reina Valera dice ciclos, ¿verdad? 17 piezas de ciclo, 17 monedas de plata. 17. Entonces no tiene relación, ¿verdad? Seguramente Mateo estaba recordando que Jeremías había comprado un lote, ¿verdad? Y él estimó que Jeremías había dicho lo que realmente lo dijo Zacarías. Pero hermano, eso no es contradicción. Por ese error de una persona que podríamos cometerla cualquiera, no va a venir, por muy sabio que diga un rabino judío, a decir que el Nuevo Testamento no se debe creer porque hay un error de esta naturaleza, hermano. Eso es humano. Eso es humano. Eso no tiene nada que ver. Claro, por supuesto. Los rabinos, de hecho, en el libro de Jeremías capítulo 8, versículo 8, dice que ellos se creen sabios, pero que no son sabios, porque cambiaron la verdad por mentiras. Entonces, no podemos decir... Claro, ocultaron, los masoretas ocultaron el nombre del Eterno, y esto ya venía, hermano. Si los masoretas ocultaron el nombre de Yeshua para no declararlo Mesías, es porque ya el movimiento judío, ¿verdad?, ya venía ocultando sobre todo el nombre del Eterno. Ya lo venía ocultando porque ellos no le dicen su nombre, no le dicen Yahweh, ellos le dicen Hashem, ¿verdad? O le dicen Adonai. Entonces, no lo nombran por su verdadero nombre. Cosa que sí vino a hacer Yeshua en el capítulo 17 de Juan, dice, ya vine a darle a conocer tu nombre a mis hermanos. Es decir, a los seguidores de Yeshua, a los mesiánicos, a los que creían en el Mesías, les dio su nombre. Bien.
Bien, sigamos, hermano. Entonces, en el versículo número 9 dice, así que compré la tierra, versículo 9, así que compré la tierra de Hananel, mi primo, la cual estaba en Anatot, y calculé el precio, 17 chequeles, 17 monedas de plata. Luego preparé una escritura, la sellé y la confirmé con testigos, y pesé la plata en una balanza. Luego tomé la escritura de propiedad, tanto la sellada como la abierta, según la ley y la costumbre. La ley, recordemos que es, digamos, los preceptos, ¿verdad?, que fueron dados para la compra de la tierra. Versículo número 12. Y le entregué la escritura de propiedad a Baruch, hijo de Neriyá, hijo de Mesalé, en presencia de Hananel, mi pariente, en presencia de los testigos que se nombran en el documento de la compra. Miren lo importante que es esto. Jeremías compró esta propiedad de su primo. ¿Y saben dónde es esa propiedad? Esa propiedad queda en la región de donde estaba sentada la tribu de Benjamín, que hoy es habitada por los palestinos. Entonces, ¿qué demuestra esto, hermano? Que realmente el territorio donde están los palestinos era donde vivía la tribu de Benjamín. Ese lugar existe y es donde compró el profeta Jeremías. Bien, entonces, ¿qué hemos visto? Que si hubo una compra de un terreno por parte de Jeremías, que Mateo creía, ¿verdad? O se le tuvo un lapsus brutus en ese momento y pensó que estaba hablando de las 30 piezas de plata que realmente las habla Zacarías, hermano. Eso es todo. Yo me puedo confundir, usted se puede confundir. ¿Cuántas veces en una enseñanza yo he citado algo que realmente no era eso y después hemos rectificado porque algunos de los hermanos, ya sea de los que están viéndonos por internet, que nos han mandado un mensaje instantáneo, o los que están presentes, han corregido la cita? Eso nos ha ocurrido, hermano. Y eso no quiere decir que la enseñanza no valga porque nosotros estemos diciendo algo que no dice la escritura, ¿verdad? Simplemente es un lapsus brutus. Claro, ellos es una costumbre, una tradición de ellos de que si alguien, un rabino, un maestro, que sí lo eran ellos, eran maestros, hacían una carta, un sefer, una escritura, nadie la podía tocar, hermano. Eso respetaban mucho ellos, por eso nadie corrigió eso y se quedó de esa manera, pero sí nos toca a nosotros investigar, hermano. Investigar. Cuando se llegue al conocimiento se va a alcanzar la verdad. Yeshua decía, conocerán la verdad y ahí serán libres. Eso dijo el Mesías. Cuando conozcan la verdad los hará libres. Eso es importante, hermano. Hay que conocer la verdad. Recordemos que cuando dice el libro de Oseas que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y hoy va a ser igual. El mundo se va a perder porque no tiene conocimiento. Y no es solamente quedarse con lo que dice un pastor, porque el pastor siempre va a llevar la enseñanza a su favor. Nosotros no nos quedemos, no se queden con lo que yo digo, se los digo toda la semana. Lo que yo digo no tiene importancia, lo que tiene importancia es lo que dice la escritura. Eso es lo que importa realmente. Bien, ya hemos visto lo que el supuesto error y la supuesta contradicción, que no es ni error ni es contradicción, es simplemente una pequeña falla de tipografía, nada más. En vez de decir Zacarías, puso Jeremías en la relación que hace a la profecía, nada más. Lo que pasa es que los judíos exageran tanto, son tan exagerados, son, digamos, son tan legalistas que como Mateo se equivocó en decir Jeremías por Zacarías, entonces ya eso ya no sirve. Y eso no lo podemos tomar de esa manera. Ahora sí vamos a la muerte de Judas, porque hoy vamos a terminar este primer capítulo, día de Hechos de los Apóstoles, para la próxima semana continuar con el segundo capítulo. Vamos a la muerte de Judas, que tampoco está clara, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos trae la escritura para por lo menos tener algunas ideas. En el versículo 16 de Hechos dice que narra el autor de Hechos que Pedro, ¿verdad?, el que realmente se llama Kefa, se levantó cuando estaba reunido con los 120 hermanos y dijo, era necesario que se cumpla lo que dice la escritura acerca del que entregó a nuestro Mesías, ¿verdad?, que tenía que morir. Bueno, entonces
vamos a ver unas relaciones que dice en el libro de los Salmos. ¿Por qué él dice así? Pedro dice, porque tenía que cumplirse lo que David escribió por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Por medio del Ruach HaKodesh, como se dice en hebreo. Por medio, exacto, lo que dijo David o lo que profetizó David y está escrito en los Salmos, eso se tenía que cumplir respecto del que entregó al Mesías, es decir, Judas. ¿Qué pasó? Se murió. Entonces vamos a ver qué fue lo que escribió David. Muchos versos existen en los Salmos referente a la vida de Yeshua, el conocido Jesús, el Mesías, con relación desde su niñez hasta su muerte y las cosas que ocurrieron, los enemigos de él. Salmos 41, vayamos a buscar el libro de Salmos, capítulo 41. A los hermanos que nos están siguiendo, si hay alguien que no pudo conectarse, que no pudo estar presente el día de hoy en el canal, en la pantalla, bien pueden, hermanos, a través de sus muros de Facebook, tomar la enseñanza, si ustedes creen conveniente, y difundirla, difundir los mensajes. Tenemos todo el estudio de Apocalipsis en nuestra página, tenemos las cartas de Pablo, hay mucha enseñanza de Torá, hay mucha enseñanza, hermanos, de el reino, por ejemplo, que es importantísimo que la gente sepa cómo es la verdadera enseñanza del reino, y se la puede difundir. Háganlo a manera de ustedes personal, o saquen ustedes sus conclusiones y sigan difundiendo. No se queden solamente con escuchar, porque nosotros somos llamados a difundir, a llevar un mensaje, una palabra de salvación. Recordemos lo que Yeshua le decía a sus discípulos: vayan a un lugar y si los reciben, si los escuchan, denle el mensaje. Si ustedes le dan el mensaje y ellos escuchan, la paz les llegará a ellos, el shalom, ¿verdad? Como les dijo en hebreo, porque él hablaba en hebreo. El shalom les va a llegar a ellos. Pero si ellos no lo reciben, esa paz se devuelve, esa paz no queda. ¿Por qué? Porque la palabra verdadera es la que da paz. Esa es la que va a dar refrigerio a nuestra alma, como dice el libro de Jeremías, capítulo número 6. Bien, Salmos 41, verso 6 dice: y si viene uno a verme y habla falsedad, si encuentra algo malo al salir y lo divulga, murmuran juntos contra mí, todos los que me odian traman contra mí para perjudicarme. Verso 8. Dicen, el mal de este no tiene remedio, de esa cama no volverá a levantarse. Hasta mi aliado, miren acá que esto es importante por lo que pasó con Judas, hasta mi aliado, en quien yo confiaba, el que comía de mi pan, me ha dado la patada, dice acá en esta versión israelita nazarena, que es la versión peshita aramea, verso 10. Pero tú, Yahweh, ten compasión de mí, haz que pueda levantarme para darle su merecido. Estas son palabras de David. Dice, el que comía pan conmigo. Recordemos que en la celebración de Pesha, lo que la Reina Valera traduce como la última cena, ¿verdad? Recordemos que cuando le da el pan a Judas, cuando le preguntan quién es el que te va a traicionar, porque él previamente había dicho que lo iban a traicionar, le dicen, ¿quién te va a traicionar? Y él le da pan a Judas, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Y a través de ese hecho, él le demostró a los que le preguntaron quién era que lo iba a traicionar. Y acá en este salmo dice, el que comía pan conmigo, ¿verdad? Ese me ha dado la patada, me ha dado la espalda o me ha traicionado. Imagínense, hermano, 1000 años antes se escribieron los salmos y ya había una relación. Yo me hago una pregunta aquí. ¿Será que lo que ocurrió con David es un hecho aislado? ¿O realmente David es una figura? Todo lo que le ocurrió a David es figurativo, porque fíjese que Pedro utiliza los salmos para decir que ya David había escrito por el Espíritu Santo lo que había que ocurrir. Y mira acá dice que el que comía pan era el que lo iba a traicionar, ¿verdad? Ahora, vayamos otra vez a Hechos de los Apóstoles, que es el que estamos estudiando, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 20. Hechos 1:20 dice, porque está escrito en el libro de las alabanzas, acá dice el libro de las alabanzas que es propio, la Reina Valera traduce como salmos, en hebreo se dice Tehilim, ¿verdad?
porque claro, la raíz semita es Halel, que significa alabanza. Entonces acá está bien traducido esta Biblia que es de origen hebrea, de origen aramea, la Biblia Peshita, ¿verdad? Hechos 1:20 dice, porque está escrito en el libro de las alabanzas, en el libro de los Salmos, dice la Reina Valera, que quede desierta su morada. Así dice Hechos de los Apóstoles 1:20. Porque está escrito en el libro de las alabanzas, o en el libro de los Salmos, como dice la Reina Valera. Quede desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro ocupe su cargo. Aquí hay algo importantísimo que justamente hoy lo estamos analizando mientras almorzábamos con los hermanos, porque pues nosotros como nos reunimos todo el día acá mismo hacemos nuestra reunión, compartimos el alimento, así celebramos el Shabbat, nosotros todos los sábados. Mientras estábamos dialogando, justamente nos vino ¿qué podríamos decir? Digamos, se nos iluminó la mente con relación a esto, hermano. Fíjese. Dice que en el libro de los Salmos, hace 1000 años, antes de que ocurra lo que ocurrió con Judas, ya estaba escrito, ¿verdad? Ya vamos a leer ese salmo, que el traidor o el que entregaba a Yeshua tenía que morir y que otro ocupe su lugar, quede desierta su morada y otro ocupe su cargo, dice aquí en Hechos de los Apóstoles que acaban de leer, Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 20. Pero ¿qué resulta, hermano? Recordemos que Pablo, Shaul, dice que los dones que da Dios, nuestro Padre Yahweh, son irrevocables, ¿verdad? Eso es irrevocable, dice. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Si Judas fue ungido, porque Yeshua los escogió, les dio autoridad. Recordemos que Judas también tuvo esa autoridad, incluso de hacer milagros. Porque a los 12 les dio autoridad. Eso ustedes lo pueden leer en los evangelios. Él tenía ese llamamiento, él tenía esa autoridad, tenía esos dones. Pero ¿qué ocurre? Que son irrevocables. Entonces, para que otro tome su lugar, como estaba profetizado, él tenía que morir. Y de hecho, así ocurrió. Como cuando David ya estaba ungido para rey, pero como estaba reinando Saúl, él no podía tomar el reino, a pesar de que ya había sido ungido por Samuel, él no podía tomar el trono porque tenía que morir Saúl, porque Saúl era a quien lo habían puesto como rey. Es decir, esos dones, esa forma de como Yahweh lo levantó, lo llamó, lo ungió, es irrevocable hasta el día de su muerte. Es exactamente, mientras haya un israelita, existe el llamamiento de Dios para el pueblo de Israel. Mientras un israelita esté vivo, nadie puede decir, ya se acabó Israel y ahora otro ente, otra institución, como el caso que la iglesia dice que ellos son ahora los israelitas espirituales y que van a heredar la promesa de Abraham, cosa que es falsa, porque existe el pueblo de Israel y los dones son irrevocables. Es decir, el llamamiento es para el pueblo de Israel y los que quieran adherirse a la verdad del Eterno van a entrar al plan de salvación, como dice Pablo. Lo que ocurrió, dice Pablo, ¿verdad? En Romanos 11, lo que le ocurrió a Israel es endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles, hasta que de todas las naciones salgan los creyentes y se integren y luego entonces va a ser salvo todo Israel, dice. Eso es importantísimo que nunca lo olvidemos, porque se predica diciendo que ya el pueblo de Israel no existe, que ahora la iglesia toma su lugar, y eso es falso, hermano. Eso es por falta de investigación, porque los pastores, cuando hemos sido lo que hemos sido pastores también, y hemos estudiado en instituto para pastores, eso es lo que se enseña, y hasta ahí llega la enseñanza, porque lo único en donde se concentra la enseñanza es en aprender a administrar una iglesia, porque realmente se convierten en negocios. Bien, pero bueno, ahora no estamos hablando de eso. El tema acá es que era necesario de que Judas muera para que otro ocupe su lugar, que fue lo que ocurrió, y ya lo vamos a leer, vamos a ver quién ocupó su lugar, ¿verdad? Entonces, habíamos leído que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 20, dice, porque está escrito en el libro de las alabanzas o de los salmos, quede desierta su morada, o quede desierta su casa, y no haya quien habite en ella, y que otro ocupe su lugar o su cargo, ¿verdad? O su labor. Ok. ¿A qué se refiere entonces? Se refiere al Salmo 69, 25 y al Salmo 109. Entonces leamos el Salmo 69 desde el versículo 17, veamos lo que dice. Salmo 69, dice así: no escondas tu rostro de tu servidor,
Salmo 69, a partir del verso 17, porque es muy largo el Salmo, no lo vamos a leer todo. Salmo 69, 17 dice, no escondas tu rostro de tu servidor, porque estoy angustiado. Apresúrate a responderme. Acércate a mí, rescátame, líbrame de mis enemigos. Verso 19, tú conoces mi humillación, mi desgracia y mi deshonor. Estás al tanto de todos mis adversarios o mis enemigos. Verso 20, tanta ofensa me ha destrozado el corazón, estoy desesperado. Esperaba que alguien se compadeciera de mí, pero no hubo nadie. Esperaba consoladores, pero no los hallé. Verso 21. Al contrario, me dieron hiel por comida, o me dieron amargura, ¿verdad? Dirá en otra traducción. Y cuando tuve sed, me dieron a beber vinagre. Verso 22. Que su mesa se les vuelva una trampa, un lazo para sus aliados. Verso 23. Que se les oscurezca los ojos para que no vean y que siempre les flaquee la espalda. Verso 24. Derrama sobre ellos tu indignación, que el ardor de tu ira los alcance. Verso 25 dice, que quede desolado su campamento. Aquí está lo que dice Pedro, de lo que narra Hechos de los Apóstoles. Que quede desolado su campamento o su casa, el campamento de su casa, y no quede en sus carpas morador. Por eso es que Pedro recuerda esto y le dice que lo que había escrito es que quede desolada su casa. ¿Qué es quedar desolada su casa? Que se muere, pues, hermano. Verso 26. Porque persiguen al que tú heriste, hablan del dolor del que tú heriste, aplica el castigo de la maldad a su maldad, y que no disfruten de tu beneficencia o de tu gracia. Verso 28. O de tu misericordia, también traduce la Reina Valera. Que queden eliminados del libro de la vida. Imagínense lo que le estaba profetizado si estas palabras son para Judas. Que queden eliminados del libro de la vida y no sean inscritos entre los justos. Verso 29. Pero yo estoy afligido y adolorido, oh Elohim, oh Dios, dice la Reina Valera, porque Elohim es lo que transcriben como Dios, que tu liberación me ponga por lo alto. Eso es lo que dice el Salmo. Por eso Pedro, cuando hace esta elocución o esta predicación, dice que los salmos se refiere a Judas, cuando muere, es que tiene que quedar su casa desolada, ¿verdad? Seguramente les explicó todo el Salmo, pero acá solo recoge esa referencia. Ahora, antes de leer el Salmo 109, que nos trae otra, lo que habíamos ya hablado, de que otro, él tiene que morir y que otro venga a tomar su lugar, es decir, su oficio, su trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Ser predicador, hermano. Ir a llevar las buenas nuevas. Pero yo, como les decía antes, será coincidencia lo que le ocurrió a David, porque David es el que escribe los salmos. Pero la vida de David es muy, muy similar a lo que ocurrió con Yeshua, hermano. Muy similar a todo lo que le pasó al Mesías. Tuvo enemigos, lo persiguieron. Incluso recordemos que el hijo de David quiso ocupar el trono, lo persiguió y quiso matar a su padre. ¿Y qué ocurrió ahí? Ahí hay algo que de pronto nos lleva a entender que el escritor de Lucas habla de que se ahorcó. O el autor de Mateo habla de que se ahorcó. Veamos lo que ocurrió con David. David tenía un hijo que se llamaba Absalón, ¿verdad? Absalón se tomó el trono por la fuerza y el padre tuvo que exiliarse, ¿verdad? Él se fue con las personas que lo seguían y un ejército que era fiel a él. Él no quería hacer guerra contra su hijo porque le dolía, digamos, llegar a matar a su hijo cuando lo derrote. David rehusaba pelear, aunque su general, el general más leal a David, recuerden que era Joab, y Joab quería ir a tomar otra vez posesión del trono, pero David se lo impedía. Pero ¿qué ocurrió, hermanos? Como Dios es justo, nuestro Padre es justo, Absalón tomó un consejo de un, valga la redundancia, un consejero que tenía, que se llamaba Aitofel. Este Aitofel le dijo que le caiga de noche, mientras dormían, y que mate a David y a sus valientes. Pero nuestro Padre eterno, nuestro Dios, nuestro Yahweh, envió o levantó a otro consejero que era muy cercano a David para que le diga a Absalón
que no lo haga de esa manera porque iban a fracasar, que mejor lo hagan en el día. ¿Para qué? Para ganar tiempo y mandar mensajero a David y decirle que se vayan de ese lugar porque Absalón los iba a atacar. Cuando Aifotel, que era el consejero de Absalón, vio que Absalón no hizo caso a su consejo, él se ahorcó. Pero el consejo de él era de maldad, para acabar a David. Porque siempre el maligno que entra en el corazón de las personas lo que quiere es acabar con los reyes. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando terminan con un líder se dispersan las ovejas, que fue lo que estaba profetizado en Ezequiel, ¿verdad? En el libro de Ezequiel, sí. Que cuando hieren a una oveja, cuando hieren al pastor, las ovejas se dispersan. Y eso también dijo Yeshua, ¿verdad? También dijo, cuando yo muera, ustedes se van a dispersar, ¿verdad? Eso fue lo que dijo, ok. Claro, entonces eso es lo que quería el maligno, a través de Absalón, y por eso levantó a este consejero que entró Satanás en su corazón, Ifotel, y lo aconsejó que vaya a acabar con su padre en la noche, imagínense. Y cuando Yahweh puso un buen espíritu a otro consejero y le dijo que no lo haga de esa manera, que vaya en el día dándole tiempo, y luego le mandó a avisar con unos emisarios que se vayan de ahí, en la mañana cuando Absalón salió con su ejército a atacar al padre, miren la obra de nuestro Padre, nuestro Dios, de Yahweh. ¿Qué ocurrió? Absalón iba en su caballo y de momento se enredó en un árbol de encinas, dice. Los árboles de encinas son unos árboles de espinas grandes, muy frondosos. Y se enredó de la cabeza, se quedó enredado. Él ahí ya iba a morir porque él estaba colgado de su cuello. Pero el general Absalón aprovechó el momento y le clavó dardos en su corazón, dice. Y sus escuderos, que eran 10 jóvenes, también dice que lo hirieron para que muera más rápido, porque era una verdadera amenaza para el pueblo de Israel, este Absalón que se quería tomar el trono. Pero posiblemente, digo, tal vez Mateo, que escribe que se murió ahorcado Judas, porque es posible que tal vez ni lo vieron cómo murió, pero recordando lo que le ha ocurrido a estos personajes, posiblemente pues él, posiblemente digo, no digo que sea un hecho porque esto realmente no hay base histórica que nos aclare, pero posiblemente por estos hechos de aquellos que han sido enemigos del el reino del Eterno, porque por ejemplo David sí fue un rey ungido y puesto por nuestro Padre, y Yeshua es el rey ungido para que reine por la eternidad, nuestro Mesías, ¿verdad? Y todo aquel que se va en contra de esa voluntad, pues mire ese tipo de muerte, no por ahorcamiento. Entonces podría ser, digo yo, no lo doy como hecho, pero en la investigación podría ser que tenga alguna relación, ¿verdad? Bien, volvamos a Mateo, a Hechos de los Apóstoles, que ya terminamos, creo que en este verso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 21. Dice, por tanto, de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el maestro Yeshua convivió con nosotros, comenzaron desde su inmersión por Yohanan, dice acá, es decir, por el bautismo de Juan. Por el bautismo de Juan, dice, hasta el día en que fue arrebatado de nosotros y lo recibieron arriba. Habla de cuando murió y ya se fue, ¿verdad? Es necesario que se nombre a uno como testigo entre nosotros de su resurrección. Es necesario que se nombre a uno. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque Yeshua cuando eligió a los 12 le dijo, y ustedes serán mis testigos, no solo en Israel, sino hasta en el último confín de la tierra. Y resulta que cuando murió Judas solamente habían 11 y él había escogido a 12 testigos. Entonces por eso aquí Pedro dice, es necesario que nombremos a uno de los que están aquí desde el principio para que sea testigo. Entonces tenía que ser una persona que vio lo que ocurrió desde el principio, y dice que tenían dos candidatos a ser escogidos, ¿verdad? Ellos tiraron suerte, el resto lo hizo Yahweh, lo hizo Dios. Entonces tiraron suerte, dice, tiraron suerte por los dos que ellos propusieron. A ver, pues sigamos leyendo. En el versículo 22 dice, comenzaron desde su bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de entre nosotros hacia arriba. Es necesario que se nombre a uno como testigo, que se junte con nosotros y que sea testigo de la resurrección. Verso 23. Propusieron a dos,
a José, acá dice Joseph, porque es como se dice en hebreo, a José llamado Barsaba, el cual tenía como sobrenombre Justo, y a Matillahu, Mateo, dice la Reina Valera, ¿verdad? A Mateo. Entonces Mateo estaba desde el principio con ellos, según lo que dice Pedro. Dice, verso 24, entonces oraron, porque eso, así se hace todas las cosas. Cuando usted le vaya a pedir revelación, cuando usted quiera que ser instruido, cuando usted quiera cambiar, cuando usted quiera que Dios lo fortalezca, que lo ayude, para todo oración, hermano. Ya hemos visto, para todo oración. Ese es el arma fundamental de un creyente, la oración. Verso 24, entonces oraron y dijeron, tú Yahweh, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos has escogido o has elegido. Ellos no son los que escogen. Ciertamente ellos ponen dos propuestas porque estudiaron y analizaron que entre los dos podría haber el sucesor de Judas. Pero ellos, claro, dijeron, bueno, vamos a echarle la suerte, pero que sea Yahweh el que escoja. Entonces, ¿a qué le atribuyen a quién fue escogido? A que fue decisión de Yahweh y que él hizo que él salga favorecido en esa suerte. Claro, claro. O sea, ellos sabían que había otro que ocupe su oficio, tenía que ocupar otro el oficio. Claro, claro, sí, sí. Exactamente, es que eso es, hermano, cuando dice, por ejemplo, que Pedro, que ya lo vamos a ver la próxima semana, no se lo pierdan porque es interesantísimo, cuando supuestamente, cuando reciben el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, eso, hermano, tiene una profundidad muy hermosa, que ya lo estamos preparando para la próxima semana. Recuerde que cuando ellos reciben el Espíritu Santo, entonces dice, mire que le escuchamos hablar las maravillas de Dios, cada uno en nuestro idioma. Dice, están hablando de las maravillas de Dios. Acá Pedro está hablando de las maravillas de Dios. Mire que les está diciendo, en los salmos está escrito que tiene que morir para que otro venga a ocupar su oficio, porque así estaba determinado, ¿verdad? Entonces esas son las maravillas de Dios. ¿Qué está haciendo Pedro? Está profetizando. ¿Qué es profetizar, hermanos? Hablar por medio del por inspiración del Espíritu, pero hablar ¿qué? Profetizar no es lo que comúnmente antes lo hacíamos también, hermanos. Y tenemos que reconocerlo, hemos pedido perdón a Dios por esa falsedad. ¿Cómo profetizamos antes? Dios me manda a decir que te va a dar un carro. Falso, hermano, eso es falso. Eso es manipulación de las mentes. Así los pastores en las iglesias manipulan a las personas para hacerlos adeptos a ellos, para hacer creer que son enviados y que tienen poder de Dios, y es falso, hermano. Así no se profetiza, eso no es profecía, eso es adivinación, es mentira. Cuando habla de profetizar, habla de que el Espíritu lo inspira en lo que dice la Escritura, la verdad de la Escritura. Eso es inspiración y eso se le determina profecía, relacionado a la Biblia, a la Escritura, sobre todo a la verdad de la Escritura, no al invento humano. Claro, los profetas recibieron revelación, como dice Jeremías, por ejemplo. Jeremías le dice al profeta Ananías que le profetizó al pueblo de Israel cuando estaban cautivos y le dijo, no se preocupe que en 2 años regresamos. ¿Qué le dijo Jeremías? Mentira, eso no dijo Yahweh, porque Yahweh había dicho que eran 70 años de cautiverio. ¿Y qué dijo Jeremías? Nunca ha habido un profeta que profetice paz, que profetice seguridad y bienestar, nunca. Todos los profetas, todos los que existieron, profetizaron guerra, calamidad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué profetizaron guerra y calamidad? Simplemente porque el corazón del hombre es inclinado al mal y siempre está buscando castigo. Entonces, ¿cómo le va a profetizar bienestar si el ser humano, como dice Génesis 6, cuando Dios dice que se arrepintió de haber hecho al hombre, porque solo sus pensamientos son inclinados al mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les iba a profetizar paz y seguridad si siempre iban a estar inmersos en el pecado? Eso es falso. ¿Cuándo está profetizado la paz? Cuando lo vio en revelación Juan, ¿verdad? Daniel también ve esa paz. ¿Cuándo? En el reinado del Mesías. Pero ¿cuándo es el reinado del Mesías? Cuando él venga en las nubes a recogerlos, aquellos que aguardaron por él, celosamente cumpliendo con la palabra de Dios. Ahí va a haber paz y seguridad. Antes no, hermano. Antes no vamos a tener paz. No, vamos a tener aflicción, pero con la ayuda de Dios, los que estamos buscando de su verdad. Eso sí, ayuda vamos a tener, pero va a haber aflicción, hermano. Eso es un hecho.
Entonces, es falso que alguien venga a quererle decir y a profetizar bienestar. No, eso no es verdad. Eso es un engaño del maligno. Recordemos que dice que a Satán o Satanás o el diablo se le presentó al Mesías y le dijo, si quieres te doy todas las riquezas de este mundo porque a mí me fueron dadas, ¿verdad? Léalo en Lucas 4 y ustedes se van a dar cuenta que eso fue como ocurrió. Porque el que reina acá y el dueño de la plata, el dinero, de la riqueza, ese maligno. Por eso cuando a usted le vaya mal, cuando usted no tenga dinero, cuando usted no se haya vuelto rico como otros, nunca envidie esa riqueza ni diga, mira, este que no busca la escritura le va bien, pero a mí me va mal. No se preocupe de eso. Recuerde la parábola de Lázaro y el hombre rico. Recuerde lo que le dice Yeshua, el Mesías, al joven rico. Que por cierto, no es un joven rico, no existían jóvenes ricos. No, hombres ricos. Porque los jóvenes no heredaban nada de sus padres. En esa época todo era por herencia. No existía joven rico. Eso es una falsedad cristiana de la Iglesia Católica. Para heredar tenía que ser una persona muy mayor. Tenía que morir el padre. Los dones son del que lo tiene y son irrevocables. Mientras el padre vivía, el dueño de toda la posesión era ellos. No había sucesión de herencia mientras vivía en esa época. Hay que saber, hermano. Hay que conocer la cultura. Entonces no existía el joven rico, era un hombre ya, seguramente un hombre avanzado en edad, porque ya estaba preocupado de la salvación. Y un joven lo que menos hace es preocuparse de la salvación. Entonces él decía, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Guarda los mandamientos, lo he guardado desde joven. ¿Cómo es que es un joven rico si él dice, desde joven lo he guardado? Y dice que era el joven rico. No, era un hombre mayor. Y él dice, desde joven lo he guardado. ¿Verdad? Todos los mandamientos, que es la Torah. Bien. Exactamente, él había guardado la Torah, pero ¿qué pasa? Era rico y tenía su corazón puesto en la riqueza y no fue capaz, por ejemplo, de vender todos sus bienes para compartirlo con los necesitados, ¿verdad? Ahí encontró un tropiezo él. Por eso él dice, difícilmente los ricos van a entrar al reino de los cielos, porque el que tiene dinero cuando le va bien no necesita a Dios. El que le va bien no necesita a Dios. El que necesita a Dios es el que le va mal, el que tiene aflicción, el que tiene problemas, el que tiene dificultad, ese necesita a Dios. Y es el momento que utiliza a Dios, nuestro Padre, para convertir su corazón. Y ese se va a convertir en un hijo de importancia para Dios. El rico no, hermanos. El rico se aleja su corazón de Dios. Así que no nos preocupemos por eso. Ayuda vamos a tener, porque la provisión de nuestro Padre está para nosotros. Así que ya nos van a ir, va a venir tiempos mejores. Bien, entonces vayamos a Salmos. Estábamos leyendo, ya nos apartamos un poco del tema. Dice, bueno, estamos leyendo que en el libro de los Hechos, ¿verdad? En el capítulo 1 estábamos en el versículo ya 25. Dice, para que en este ministerio y misión ocupe el lugar del que dejó Judas, ¿verdad? De que Judas cuando se extravió para irse al lugar que le correspondía. Verso 26. Luego echaron suerte sobre ellos y la suerte cayó sobre Matíyahu, sobre Mateo. La Reina Valera dice Matías. ¿Qué? En la transcripción que hicieron se equivocaron mucho y pusieron cualquier nombre, ¿verdad? Debían de haberlo transcrito, pero lo tradujeron. Y resulta, hermanos, que cada nombre tiene su significado, es importante en el pensamiento hebreo. Muy importante, el nombre hebreo no se lo debe cambiar. Por eso el nombre original de nuestro Padre es Yahweh y no se lo puede cambiar. No se lo puede cambiar. Tiene que ser tal y cual. Exactamente, era hijo de Alfeo y se llamaba Leví, ¿verdad? Y le cambiaron su nombre por Matíyahu, que es un maestro y es un regalo de Yahweh. Regalo de Yahweh. Y fíjese que sí es regalo de Yahweh. Mire cómo salió favorecido para ser uno de los 12 testigos de la verdad de Yeshua. Ahora, estamos viendo la relación de los salmos. Por cierto, se me pasó leerles un salmo, el Salmo 109.5. El Salmo 109.5, veamos que tiene relación a lo que dijo Pedro, cuando dice que otro tiene que ocupar el cargo, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? Porque lo leyó en Salmo 109, cuando dice, me pagan mal por bien, odio por amor, verso 6, nombra sobre él a un malvado, que un adversario esté a su diestra, verso 7, que lo juzguen y salga convicto, o salga sentenciado, dirá otra traducción, que lo enjuicien y lo hallen culpable,
verso número 8. Que sean pocos sus días y que otro tome su lugar, o que otro tome su trabajo, o que otro tome su oficio. ¿Verdad? Hay varias formas de traducir. Verso 9. Que sus hijos queden huérfanos, su esposa quede viuda, que sus hijos vaguen sin acreedor, que le quite todas sus propiedades, que los extraños saqueen sus riquezas. Verso 12. Que nadie le tenga compasión, que nadie se apiade de sus huérfanos. Verso 13. Sea cortada su posteridad, que su nombre sea borrado en la próxima generación. Qué tremendo, hermano. No quisiera estar en los zapatos de una persona que reciba esta maldición. Tremendo. Pero fíjense que dice que otro ocupe su oficio. Ya estaba profetizado 1000 años antes de lo que ocurrió con Judas, cuando entregó a su Mesías, a su maestro. Y ya terminemos el versículo número 8 de este salmo, ¿verdad? Leímos desde el versículo número 6, ¿verdad? En el versículo 8, que decía que otro ocupe su lugar, ¿verdad? Entonces, para poder reemplazarlo, hermanos, para poder reemplazarlo, él tenía que morir. Al morir, se murió con él los dones, el llamamiento, se murió. Entonces quedó esa vacante para que sea elegido Mateo, que fue contado entre los 12 apóstoles. Dice Matías, la Reina Valera, ¿verdad? Pero realmente fue Matillahu. Matillahu. O si ya le decían Mateo en otras hojas, en otros libros, acá también le hubieran traducido Mateo. Pero cuando le dicen a usted Matías, usted piensa que es otra persona. Entonces ahí la gente se confunde, las personas se confunden porque no hacen relación de quién es el personaje. Porque dice Matías, entonces Matías no es lo mismo que Mateo, ¿verdad? Así que la gente dice, pues es otra persona que estaba ahí, pero no. Este es Matillahu, el que es, antes se llamaba Leví, que era un publicano, y que fue llamado por Yeshua cuando le dijo, sígueme. Mateo el publicano, que realmente en hebreo se llamaba y le decían Matillahu. Es un nombre verdadero. Bueno, hermano, eso es lo que les traía para el día de hoy. Espero que no haya sido muy larga. El que escribe Mateo es el que reemplazó a Judas. Sí. A eso apunta todo, hermano, que fue el elegido entre los 12 para ser testigo. Y claro, hermano, ¿cómo usted piensa que podrían haber sido testigos? Por ejemplo, en este caso de Mateo. ¿Cómo podía ser testigo de la resurrección en Jerusalén y hasta en lo último de la tierra? Así dijo el Mesías. Hasta en lo último de la tierra ustedes van a ser mis testigos. ¿Cómo? A través de los libros, a través de lo que escribieron, a través de las cartas que escribieron, a través de la enseñanza, por medio de sus discípulos. Porque muchos discípulos, cosa que seguramente en el movimiento cristiano no les enseñan, porque a nosotros no nos enseñaron, y cuando éramos pastores no enseñábamos eso. Hay hermanos, muchas cartas que escribieron los discípulos de los discípulos. Por ejemplo, en el caso de Papías, en el caso de Eusebio, en el caso de Alejandro, en el caso de Clemente, ¿verdad? Irineo y muchos que la Iglesia Católica hoy los reclama y dice son los padres de la Iglesia Católica. Falso, porque ellos escribieron entre el primer siglo hasta el siglo segundo, a mediados del siglo segundo, y la Iglesia cristiana aparece en el año 350, cuando la fundamentó este emperador que se hizo papa a sí mismo, que se llamaba Constantino. Ahí recién nace la iglesia como entidad, ¿verdad? Porque ya habían los movimientos mesiánicos que otros se cambiaron para el concepto cristiano, pero que en realidad era el movimiento nazareno, que luego se deformó. ¿Por qué se deformó? Porque ya metió sus tentáculos el helenismo griego-romano. A eso se le atribuye a la falsa doctrina greco-romana, que salieron, por ejemplo, los discípulos que tienen mucho que ver, los discípulos de este personaje que aparece en Hechos de los Apóstoles, creo que el capítulo 7, que se llama Nicolás, los Nicolaitas. Recordemos lo que dice Apocalipsis, habla de una agrupación que se llama los Nicolaitas. Eran los discípulos de Nicolás, de uno de los diáconos que fueron escogidos para que sirvan las mesas. Él tenía sus discípulos. Cuando él murió, sus discípulos torcieron la escritura, comenzaron a torcer todos los mandamientos. Por ejemplo, decían que ya se podía fornicar, que lo único que tenía que hacer era el ritual de lavamiento. El ritual, recuerden, la bismá, ¿verdad? El lavamiento con agua, la purificación con agua, y ahí se borraban los pecados. Que podían comer de todo ya, por ejemplo, todo tipo de comida, cerdo,
que podían comer camarones, todo tipo de comida prohibida por la escritura, y que luego del ritual de la misbah, ritual con agua, la purificación, se iban los pecados, cosa que es falso, hermano. Así es como se adulteró la doctrina. Así es como hoy en día, por ejemplo, desde los púlpitos cristianos se dice, ya puede comer de todo, ya no importa que guarde el día de reposo, ya no importa la ley de Moisés, Cristo la quitó. Eso es falso, hermano. Si usted lee Mateo capítulo 5, verso 17, usted va a encontrar una verdad que nunca se la contaron. Yo no he venido a abolir ni la ley ni los profetas. Verso 18 dice, mientras el cielo y la tierra estén en su lugar, ni una sola palabra pasará de esta ley. Y en el verso 19 dice que los que enseñen a transgredir los mandamientos, por pequeño que sea, y le enseña a los hombres a transgredirlo, van a ser llamados insignificantes o pequeños en el reino de los cielos. Pero el que los enseñe y los guarde, ese va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué le acusan a Cristo, verdad? Que lo transcriben Cristo, que es nuestro Mesías, Yeshua, que dice que él ya quitó la ley. Si él dice en Mateo 5:17, yo no la vine a quitar. No. Y eso que está mal traducido, porque él dijo así, yo vine a plerúo, no he venido a catalúo, dice. Yo no he venido a derribar, yo vine a plerúo, yo vine a rellenarla o a completarla. Yo vine, ¿cuál es ese concepto? A enseñarla. ¿Qué tenía que enseñar? La verdadera interpretación. Porque los fariseos, los saduceos, es decir, los escribas, los intérpretes de la ley, la habían interpretado mal y estaban enseñando mal, y los judíos estaban apartados de Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque pensaban que estaban cumpliendo bien, pero estaban cumpliendo mal. Por eso Yeshua les decía, cuando encuentren la verdad, van a ser libres. Pero ¿cuál era la verdad? La verdad no era dejar de practicar la ley de Moisés, no. La verdad era practicar la verdadera ley de Moisés, la Torá, sin el pensamiento de hombre. Si usted lee Mateo 15, usted va a entender cuando le dice, tus discípulos están comiendo con las manos sucias. Eso es transgredir la ley de los ancianos. ¿Qué le dijo Jesús, Yeshua? Ustedes están transgrediendo la ley la ley verdadera de Dios, porque le ponen atención a la ley de los hombres. Cuando usted entienda eso, que dice Mateo 15, usted se va a dar cuenta que Yeshua no vino a quitar la ley de Moisés, mal traducida como ley, porque no es ley. Se llama Torá, y Torá significa instrucción. Deuteronomio 15 dice instrucción para vida, para que vivan. ¿Cómo va a vivir? Por ejemplo, si usted deja de comer cerdo, como está prohibido en el libro de Levítico, si usted deja de comer cerdo, ¿qué va a ocurrir? Si usted deja de comer cerdo, como dice el libro de Levítico, hermano, es simple. No se va a enfermar de colesterol, ¿verdad? No va a tener en sus arterias, no va a tener grasa que luego le vaya a dar un problema de cerebral o un problema cardíaco. Es simple. Lo que puso nuestro Padre en la Escritura es para cumplir. No coman cerdo. Y cuando no como cerdo, como nosotros ya mucho tiempo no lo hacemos, entonces ya no tenemos problemas de salud. Eso es todo. Es lógico. Y Él puso los mandamientos para alcanzar vida. Por eso Yeshua, ¿qué dijo? Yo soy el camino a la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el camino? El camino al Padre. ¿A través de qué? Del cumplimiento de los mandamientos. Porque nadie... Claro, el camino, o sea, Él les enseña a llegar al Padre. ¿Cómo? Diciéndole la verdad de cómo hay que cumplirla. Ese concepto hay que aprenderlo bien, y ahí nos vamos a quitar de toda esa falsedad, esas ataduras que nos pusieron nuestros pastores, lamentablemente, porque no se preparan, hermano. ¿Y por qué no se preparan? Porque ya teniendo una iglesia, teniendo un púlpito, teniendo los diezmos, ya no hay necesidad de prepararse, hermano. Solamente tomar el día de la predicación, 2 o 3 versos, y hablar y redondar sobre eso, y ya los creyentes pues salen satisfechos y llenos de la palabra de Dios, y están listos para volver a dar su diezmo el próximo mes. Eso es todo, hermano. Bueno, eso es lo que les traía, ya no quiero alargar más, se nos está haciendo mucho tiempo. Vamos a seguir con la programación, ya el hermano que está en el control va a seguir con los temas de enseñanza, el curso de hebreo, que por cierto falta una parte, y los cánticos que también faltan por transmitir. Bueno, hermanos, Shabbat Tot para todos ustedes, que tengan un buen inicio de semana y que terminen su Shabbat. A los hermanos que están en Europa, pues ya terminaron
Les enviamos saludos a nuestro hermano Pedro, que pues semana a semana está conectado desde España, y para todos los hermanos en los diferentes rincones del mundo. Que Yahweh los bendiga, hermanos, y que les dé sabiduría para que sean ustedes los que siembren esa semilla, esa palabra de salvación que el Eterno nos encomendó a que estemos difundiendo. Bendiciones, hermanos, para todos ustedes.